En el año 1995, mi padre trajo un día a casa un disco que luego estuve escuchando sin parar, pero sin parar, durante una temporada. Era el álbum de una canadiense llamada Alanis Morissette. Había una canción en ese disco que me encantaba, que se llamaba Ironic. En el videoclip recuerdo que salía viajando Alanis en un coche por una carretera nevada y en el videoclip interpretaba a 3 versiones distintas de ella misma. Y mi yo observador de 10 años, sagaz como pocos, pensaba que eran 3 chicas distintas y que Alanis realmente era un grupo de 3 hermanas, no sé, como las Haim o las Destiny Child o los Hanson. El caso es que Ironic está llena de frases ingeniosas que fui aprendiendo poco a poco gracias a mi profesora de inglés. Esa letra hablaba de un hombre anciano que ganaba un día la lotería y se moría justo al día siguiente, o de un hombre muy prudente que nunca se había atrevido a viajar en avión y que justo en su primer vuelo, tras despedirse de su familia, el avión se estrella contra el suelo. Y durante la caída aquel hombre no deja de preguntarse, bueno, ¿no es algo irónico todo esto? Y esa resignación revestida de humor negro me encantaba. En otra frase dice algo como, es como tener 1000 cucharas cuando lo único que quieres es un cuchillo. Y justo me acordé de esta canción leyendo el último libro de mi invitado de hoy, que es Miki Otero. Acaba de publicar Simón, al que describe como un chico que va enarbolando un tenedor en un mundo donde solo se sirve sopa y que además ve su cuchillo de cocina, que le va acompañando por sus peripecias por todo el mundo, como una espada de caballero con la que rendir honor como los espadachines que ha crecido leyendo. Y pensaba, bueno, ¿no es algo irónico todo esto? Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Con Miki Otero vamos a charlar sobre su último libro, sobre escribir, sobre canciones que te hacen sentarte de la impresión, de recuerdos, de Barcelona 92 y de muchas más cosas. Es un podcast que me ha encantado grabar, una conversación con él. Es un escritor que admiro y que siempre leo y me ha encantado poder charlar con él mientras nos tomamos, ya sabes, un chisporroteante Seagrams tónica, burbujeante y refrescante. Por cierto, tenía entradas para ver a Alanis Morissette este octubre a escasos metros de mi casa, pero bueno, se ha cancelado. Y ahora no puedo evitar pensar, ¿sabes qué también, no? Bueno, ¿no es algo irónico todo esto? ¿Cómo estás, Miki? Bien, muy bien. Y con muchas ganas de hablar contigo. La verdad es que tengo que reconocer que yo en este hotel, los días, noches o después de comer a la hora de la siesta que no concilio el sueño, suelo pedir una habitación de tu hotel, la verdad. Y muchas veces es contraproducente porque me engancho a la hora y media de entrevista y finalmente no puedo dormir hasta que acaba. Pero bueno, muy contento de estar del otro lado, de estar ahí dentro hablando. Además, me hace mucha ilusión porque acabas de publicar tu última novela, Simón, con Blackie Books. Y te quiero empezar a preguntar directamente por quién es este Simón. Bueno, es un personaje así un poco quijotesco, en el sentido de que hereda, digamos, una obsesión por no solo por leer unos determinados libros, sino
por vivir según los códigos que marcan estos libros. Entonces es un tipo que abre los ojos, digamos, en una verbena de San Juan del año 92, cuando él tiene 8 años. Y esa figura tutorial, ese primo hermano que es su mejor amigo, pero que es también quien le marca las cartas y le enseña de alguna manera a vivir, esa noche va a desaparecer. Y lo que aparece en Simón, digamos, la novela es la vida de este personaje desde que tiene estos 8 años, en medio de la euforia olímpica del año 1992, hasta que tiene muchísimos más, y se da, digamos, el atentado de las Ramblas, con todo lo que significa eso de desplome y casi de antónimo a esa euforia de cuando él era niño. Y durante todo este tiempo pues tendrá que negociar con esa obsesión por las lecturas, por esos héroes de las novelas de capa y espada. Y bueno, hacia el principio hay una forma de definir lo que aparece hacia el principio, ¿no? Que es cuando dice que todas esas lecturas heredadas y esa forma de ver la vida que le da en herencia su primo lo han convertido en ese tipo que irá por ahí enarbolando un tenedor en un mundo donde solo se sirve sopa, ¿no? Y Simón precisamente sería un poco esta figura, ¿no? Que se enfrenta a la vida con unos códigos que no son los que la rigen y que tiene que aprender de algún modo a vivirla, ¿no? Siempre me ha gustado mucho de lo que escribes, en hilo musical, La cápsula del tiempo, Rayos, y ahora Simón, que la acabo de terminar estos días. Siempre me gusta la ternura con la que escribes y describes a tus personajes, y al mismo tiempo sin caer en el sentimentalismo o la cursilería. Creo que es muy valiente escribir así y siempre me ha parecido que lo haces francamente bien. Y Simón es así, una persona entrañable y al mismo tiempo del que quiere saber más, con cierto halo de misterio. Y tu libro, la verdad, Simón, transcurre mucho, o tiene mucho que ver también con el tema de la cocina, ¿no? Entonces, y los restaurantes de gran nivel, y por hacer un pequeño paralelismo con, digamos, una botella de vino, ¿no? Que tiene ciertos sabores o te trae ciertos recuerdos. A mí tu libro me ha recordado a otras cosas que yo admiro, a otros escritores que me encantan y que tienen ese eco, ¿no? Tiene, por supuesto, algo de Casabella, tiene algo de Marcos Ordóñez, ¿no? Hay un relato en el libro de Juegos Reunidos, Nuestra canción, que va de esa relación de primos, que me fascinó. Tiene cosas de Junot Díaz, de Anthony Bourdain, y todo ese cóctel hace que sea un libro que yo he disfrutado enormemente, la verdad. Y te quería preguntar también por ese tipo de influencias o de lecturas que te han inspirado para escribir Simón. Sí, lo primero yo creo que es agradecerte, digamos, lo del tono, ¿no? Que disfrutas o sepas apreciar esta ternura, decías tú, ¿no? Con la que dibuja los personajes, ¿no? Yo creo que hemos caído demasiado a menudo en la idea de que el cinismo es la forma más refinada de inteligencia y cada vez más es así, ¿no? Es decir, una persona es muy, muy inteligente si se muestra de vuelta de todo, si es una persona malcarada, etcétera, etcétera. Y francamente, tal y como está el patio, que alguien se crea inteligente por ser un cínico me parece algo descabellado, porque casi todo el mundo, digamos, en las redes o en la literatura, etcétera, etcétera, se muestra no a través de una mirada empática o tierna, sino de todo lo contrario, ¿no? Entonces esta luz amable y tal, que bueno, que está en los autores que tú nombrabas y que probablemente el que tenga yo más claro desde pequeño sea Dickens. Esta mirada piadosa sobre la sociedad, sobre la vida, pues yo creo que es la luz que quiero, ¿no? Una luz cálida, tierna, y no exenta, claro, de mala baba cuando toca, ¿no? Y el rosario de autores que planteabas como posibles influencias, bueno, pues no puedo estar más de acuerdo, e incluso en la novela están de alguna manera todos ellos. No sé si recuerdas algunas escenas donde Simón insiste en brindar por el impulso, que dice, brindemos por el impulso. Cuando están Bueno, pues esto es un brindis que
que suele hacer Marcos Ordóñez, por ejemplo, y que me enseñó él, que por lo visto él se lo leyó a John Huston, y me parece una manera preciosa de brindar, ¿no? Brindar por el impulso, por lo que viene, por el salto, ¿no? Por atreverse, de alguna manera. Y bueno, la influencia de Casabella está, bueno, evidentemente en todo el libro. Es no solo una persona, sino un escritor fundamental para mí. Y hay una escena donde se ve, de fondo se ve una W, que es como el logotipo de un hotel de lujo de Barcelona que está en el puerto, no sé si lo conoces, ¿no? Sí. Y esa W de un hotel que se abrió poco después de que se publicara El Día del Batusi, para mí siempre ha sido como, por un lado, cuando tengo un buen día, como un recordatorio de lo que él nos dejó escrito, de lo que él nos enseñó, y por el otro lado una constatación del fracaso de un determinado tipo de ciudad, ¿no? Y bueno, Francisco Casabella está presente evidentemente en cómo miro y en cómo escribo, y Junot Díaz probablemente sea el autor estadounidense vivo que más me interesa. Es decir, la maravillosa vida breve de Oscar Wilde es para mí, bueno, para mí, incluso para las listas de los críticos, ya está como muy consolidada, pero es como la verdadera gran novela, y hay una mirada sobre la inmigración y sobre el desclasamiento y sobre la torpeza infantil, ¿no? Y sobre los miedos, los complejos, que a mí me llegó muy especialmente. Y a Junot tuve la suerte de conocerlo cuando vino a Barcelona en un festival que codirijo, y vino de invitado. De primera persona, ¿no? Sí, exacto, en el primera persona. Y bueno, o sea, la primera vez que estábamos hablando y me llamó Tigre, es como que un escalofrío recorrió mi esternón. Y hubo una cosa muy graciosa que tiene... Se lo diste a Candela. Sí, exacto, y se lo cedí luego a Candela, que evidentemente parte de ese personaje viene de mi fascinación por Junot Díaz, y parte también de un amigo que tengo que tiene raíces dominicanas. Pero cómo son los prejuicios, ¿verdad? Que cuando vino Junot Díaz, bueno, antes de su participación, de su entrevista, montábamos un vídeo con sus influencias y sus canciones y tal. Y yo lo hice yo mandé montar un vídeo, digamos, con una canción así como latina de un cantante dominicano y tal. Y me dice Junot Díaz: te he cogido mucho cariño, Tigre, pero a mí esta música no me gusta Joy Division, como diciendo, te has pasado con el cliché. Pero bueno. Te has metido demasiado en la cultura dominicana. Sí, y quizás has sido un poco prejuicioso de pensar que mi música favorita tenía que ser esta, ¿no? Sí, me imagino a ti yendo luego a otro festival en Suecia que te pongan flamenquito o algo así. Claro, pues flamenco chill out de este, ¿no? Algo así. Aunque, un poquito bueno, de chambao. Exacto, algo de chambao o así. Pero bueno, yo, por ejemplo, si me pusieran rumba catalana no tendría ningún problema en asumirlo como algo que forma parte de mi identidad, ¿no? Yo tengo un amigo de Barcelona que te conoce de la juventud y todo esto, y siempre me decía que siempre te haya visto a ti como un escritor y que sabía que ibas a serlo y que te iba a ir bien. ¿Cómo ha sido ese recorrido? O sea, ¿ha sido fácil dedicarte a escribir o ha sido tortuoso y sinuoso el camino? Sí, como que dice el Eclesiastés, dice que los caminos hacia Dios son sinuosos como la senda de un viento. Pues digamos que para ser escritor no hay borrascas, digamos, porque no es fácil, ¿no? Por cierto, que no sé si se puede desvelar la identidad de este amigo del que hablas, porque no sé quién es un amigo común. Sí, no sé si es tanto, a ti te conoce de la universidad, creo, o algo así. Uh-huh. Se llama Pablo Mediavilla. Ah, sí. Un día hablando de libros y tal, le dije, joder, pues a mí me gusta mucho lo que... Hablando, como él es de Barcelona, pues hablando de autores de Barcelona, uh-huh. Yo os dije a ti, a Kiko Amat, gente que yo siempre os he leído, y justo me decía, no, pues a mí que yo le conozco, y el tipo siempre ha sido como... Yo siempre lo he visto como un escritor que iba a triunfar, que tenía las cosas claras, uh-huh. Que sabía... tenía ese pulso para ser, esa pulsión por ser escritor. Uh-huh.
Y entonces eso, por si los caminos habían sido Sí, así. con Pablo, de hecho, teníamos una relación como muy casi literaria o de película, ¿no? Porque coincidíamos, era como que íbamos a clases distintas y tal, pero de algún modo nos conocimos y quedábamos como si fuera una especie de club mensual, siempre en la misma terraza, y era esa época donde descubrir música no era tan fácil, aunque ya se podían grabar CDs, y entonces quedábamos y cada uno de nosotros tenía que llevar 5 CDs. Y nos tomábamos una copa, nos explicábamos por qué habíamos traído estos 5 y nos volvíamos a casa, y él, digamos, fue un poco mi My Fair Lady del jazz, porque fue quien me enseñó muchos discos de jazz y le tengo mucho aprecio. Ahora estoy muy metido en el jazz y en Rubén Blades. Me pasan muchos discos a mí de Rubén Blades. Pues mira, pues entonces al final hemos ido por caminos separados, pero hemos coincidido porque Rubén Blades me parece el gran contador de historias de la música pop. Sus letras son relatos perfectos, con personajes dibujadísimos, y me parece que tiene un gran talento. Y la idea de ser escritor, yo creo que todo el mundo le sale, digamos, ese sarampión, todo el mundo que acaba escribiendo, le sale ese sarampión a una edad muy temprana, ¿no? Es decir, como de repente tienes asma, ¿no? Y el asma es un asma infantil y luego a veces se pasa en la adolescencia, pues la pulsión de escribir normalmente también te viene a veces con el asma, digamos, a la vez. Puede que estén relacionados. Una persona con asma es una persona que guarda mucho reposo, etc. Y a mí me vino desde muy pequeño y recuerdo exactamente, por ejemplo, cuando iba a comer a casa a mediodía. Y te estoy hablando con 6 años, con 6 años, con 7 años, yo tenía que escribir de una forma, me había autoimpuesto una disciplina que era escribir un relato cada mediodía con el tiempo que me dejaba entre la comida y la hora de volver al colegio. Estamos hablando de escribir un relato en media hora o algo así, ¿no? Una cosa un poco loca, una disciplina un poco Stephen King, pero sin drogas a esa edad, digamos. Sí. Y un poco también toda esta generación de Silver Kane, de escribiendo novelas del oeste en una guardilla en tiempo récord. Claro que digamos, el truco de toda esta generación de escritores de kiosco, que me parece importantísima para la democratización de la lectura en este país, es que ellos cobraban a la línea. De hecho, muchas veces, si te fijas, ponen muchos puntos y aparte, y eso es para cobrar, digamos, más. Y yo, como mucho, cobraba una bronca si no quería volver a casa. Pero estos escritores de los que hablas, tienen algo muy bonito. Es algo que me dijo Pérez Andújar una vez, que era una frase que dijo precisamente Silver Kane, que dijo, bueno, quizá uno por uno no fuéramos tan importantes, pero entre todos no lo hicimos mal. Y esta, digamos, poca vanidad en un oficio como este, que es dado a la vanidad absoluta, me parece muy bonito. Y yo empecé en esos mediodías a empezar a escribir y a imponerme esta disciplina de escritura, y bueno, de esa época son probablemente mis mejores obras. A los 6 años tenía una serie muy desarrollada con muchas entregas que, por suerte, por desgracia, he perdido las libretas, de un personaje que se llamaba Sabanito, que era un fantasma dandy que aparecía de alguna manera en mi casa para solucionar siempre a mi favor todas las disputas que pudiera tener yo con mis padres, o incluso todas las que pudiera tener en el colegio, ¿no? Había esta figura de este fantasma que volvía y aparecía, y cada vez que lo hacía se ponía una sábana diferente, por eso era un fantasma elegante y dandy, que se llamaba Sabanito, y que yo, de algún modo inconsciente, iba aplicando a cosas que sentía, a cosas que me sucedían o a miedos que tenía en cada momento, y de algún modo esta figura extraña fantasmal me ayudaba, ¿no? Y recuerdo como que era uno de los personajes, digamos, por así decirlo, más explorados en mis primeros años como escritor. Y luego llega la adolescencia, que sigues leyendo, que quizá escribes otro tipo de cosas, o incluso dejas de escribir para vivir, y luego ya, pues eso, como todos en la década que ya tienes, pues los 20 y algo, empiezas a pensar realmente si vale o no la pena, si alguien espera o no que tú escribas una novela, hasta que te decides hacerlo, ¿no?
Pues tienes que recuperar a Sabanito e incorporarlo a una de tus novelas pronto. Sobre todo me gusta mucho el concepto de fantasma dandy. El añadido del dandy me parece clave, que sea un fantasma coqueto, que se cambia de sábanas. Es coqueto, cada día sábana cambiada, siempre muy planchada, un color diferente o un estampado diferente cada día. Eso lo tenía muy claro porque siempre he sido bastante presumido desde niño y sobre todo muy presumido de adolescente. Es algo que se me ha pasado ahora con la paternidad, que digamos cosas como absolutamente anatema para mí, como bajar en chándal en la calle, es algo que practico con insistencia porque te supera la vida y de algún modo tienes que... Bueno, es algo que si tienes, digamos, un ego más o menos desarrollado, que es lo que tienes que tener si quieres escribir, una doble paternidad, digamos, que te lo disminuye un poco, ¿no? Es como si tiraras una pastilla, tuvieras un ego que fuera una pastilla de Alka-Seltzer, tamaño frisbee, y cuando tienes hijos, de algún modo es como si la tiraras en el agua y se disolviera porque estás al tanto de otras cosas, ¿no? Pero esa idea coqueta, que yo creo que también está en mi, o intento que esté en mi escritura, pues por lo mimado y por intentar mimar cada párrafos, está ahí y me recuerda, digamos, por ejemplo, a la figura de Gaitalese, que él siempre dice que él aprendió a escribir en la sastrería de sus padres, mirando cómo su padre ajustaba las solapas de las americanas y cada centímetro de tela importaba, del mismo modo que cada verbo o adjetivo elegido importa, y de cómo su madre hablaba con las clientas que venían evidentemente con una marea de rumores y de leyendas. Sí, su libro Vida de un escritor a mí me fascinó, que no va de nada realmente. Él cuenta un poco historias que ha ido viendo y escribiendo, y un poco también su infancia y esa forma suya de vestir tan peculiar, y es un libro que no va de nada, son como 500 páginas y a la vez no puedes dejar de leerlo, que es, yo creo, el encanto de algunos escritores que te atrapan con mucha facilidad. Y antes hablabas de Sabanito, el fantasma dandy que iba con la sábana siempre planchada, y me he acordado también de Simón, que va siempre con la chaquetilla en la cocina de estos restaurantes que él frecuenta, con la chaquetilla, intenta ir siempre con la chaquetilla planchada, ¿no? Y te voy a preguntar por qué, si te ocurrió, por qué elegiste el trasfondo, digamos, de la cocina, ¿no? Y de los restaurantes. Además, me parece una idea genial, porque en el libro se ve a veces como un restaurante de estos de alto nivel y de estrellas Michelin, en el fondo es como un barco, ¿no? Van todos de uniforme, hay muchísima jerarquía, mucho orden, mucho trabajo duro, y en el fondo era como eso, como ver a Simón enrolado en alta mar en una misión. Entonces me pareció muy inteligente eso. Sí, ahora te explico eso, pero volviendo antes a lo que decías de los libros que van sobre nada, o que lo parece, ¿no? Es algo que bueno, en lo que pienso a veces, aunque finalmente mis libros tengan bastante trama, etcétera, ¿no? Pero si te fijas, tú cuando te encuentras a un amigo o a una amiga y le ves en la cara que algo le sucede y le preguntas, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo primero que responderá? Si es que le pasa algo. Lo que dirá es nada. Nada. Y para mí la literatura y las novelas son eso que intenta explicar todo lo que sucede cuando parece que no sucede nada, ¿no? Que es una reflexión que estaba en la anterior novela y que tengo siempre muy presente. Al final los temas son pocos, y hay un escritor que me gusta mucho que es Moeringer, que seguro que lo has leído. Sí, el que escribió las novelas de Agassi, ¿no? Las memorias de Agassi. Las memorias de Agassi, exacto. Sí. Y a él le preguntan lo mismo y dice, bueno, es que al final la novela es simplemente como una persona se enfrenta, digamos, a vivir, intenta salir adelante, padece sus decepciones y intenta superarlas, etcétera. Al final, para mí las novelas van sobre eso porque la vida va sobre eso. La vida va sobre las cosas a las que renuncias, a las que te permites aspirar, y al final el balance de que queda de la tensión entre las dos cosas. Lo que pasa es que las novelas lo hacen a través de determinados temas o de determinadas peripecias, que es un poco lo que me preguntabas ahora, por ejemplo, el tema de la cocina, ¿no?
yo tenía claro que en Simón quería como que fuera un personaje que como en las novelas que me gustan, francesas, de arribistas, tanto en las de espadachines, tanto pues eso, Dumas o Scaramouche, como las novelas típicas de arribistas franceses, de Stendhal o de Balzac, etcétera, fuera un tipo que empezara en un ambiente humilde e intentara llegar digamos, a lo más alto y luego se desplomara, ¿no? Y entonces yo pensaba, ¿cómo puedo hacer que esto suceda, ¿no? Y en las novelas de Balzac, pues ellos son poetas, ¿no? Y a través de su talento con la poesía, pues acceden al gran mundo y allí se desengañan, ¿no? Hace unos años, pues quizá podría ser una estrella del rock, ¿no? Entonces yo pensaba, en los años que está ambientada la novela, ¿qué podría ser? ¿Qué oficio, al servicio de qué podría poner su talento Simón, ¿no? Y un día, en el pueblo de mi mujer, en plena fiesta mayor, en plena celebración, mientras sonaba la orquesta, pues cantaba Abusadora o Chiquilla o lo que fuera, empecé a hablar con un chico de allí que había trabajado en varios restaurantes de estrella Michelin, etcétera, etcétera, y me empezó a explicar toda una serie de historias del submundo, digamos, que esconden estos restaurantes. Y esa misma noche llegué a casa y antes de ir a dormir me corté un trozo de pan y te juro que miré el cuchillo y pensé, claro, el cuchillo es una espada, tiene que ser cocinero. Y para que sea cocinero, si quiero que empiece abajo y acabe arriba, pues tendría que ser en un bar familiar, algo que yo conozco bastante porque he tenido bares en mi familia cercana y otros establecimientos colmados. Y entonces empezará en un barrio humilde y de repente conocerá a un rey. Para que conozca a un rey tiene que subir muy arriba, tiene que ir a este tipo de restaurantes. Y un poco, el primer latido de la novela empezó ahí, en este tipo de reflexiones, de intuiciones o de imágenes, ¿no? Y por ejemplo, ahora que comentas esto, tú para trabajar, pues imagínate lo que acabas de contarme, estás en una fiesta de ocio tranquilamente y te encuentras con una historia que te parece interesante. Ahí o sea, lo apuntas en una nota para que no se te olviden las cosas, en el móvil, ¿cómo lo haces para que cuando estás delante de algo que ves que tiene potencial, sí, no se te escape y quede como esa servilleta volando que se le escapaba al primo de Simón? Pues, bueno, la imagen es la de la urraca, ¿no? Yo creo. O sea, hay escritores que son escritores urraca, sí, para mí, que ven el brillo donde sea, ¿no? Y también en los vertederos incluso, o precisamente ahí. Y yo creo que lo que pasa es que estás atento en todo momento. Yo creo que es el único clic que hay entre escribir y no, entre digamos vivir simplemente o vivir y además intentar escribir sobre ello, que es ese momento en el que tú estás viviendo algo y te das cuenta de que lo estás mirando desde otro sitio, ¿no? De que te gustaría explicar eso que estás viviendo desde otro sitio. Desde otro sitio puede ser desde un sitio a más distancia, desde otro sitio puede ser desde el futuro, desde el pasado, desde donde sea, ¿no? Es como que te desdoblas y lo ves desde otro lugar, ¿no? Y te parece interesante explicarlo. Y entonces yo estoy como todo el rato pendiente, bueno, de que me explican, de que vivo, de algún modo, no sé por qué, bueno, sí que sé por qué, pero últimamente solo me salen metáforas e imágenes que tienen que ver con juguetes esparcidos por casa. Y en este caso, a mí me recuerda, mi mecanismo, digamos, para atrapar las ideas, me recuerda a estos juguetes que tengo por casa, por ejemplo, el dinosaurio de Toy Story o así, que son juguetes que no están apagados del todo nunca, pero que se activan y dicen algo si tú pasas por delante y cambia la luz. Tiene una especie de sensor de luz y que les hace emitir un sonido, ¿no? Entonces yo estoy como aparentemente apagado, pero hay ese sensor que hace que cuando alguien me explica algo, yo de repente apunte mentalmente esto y lo considere como... Y entonces pase ya de una manera un poco sospechosa a veces a preguntar insistentemente y a interesarme mucho por esa historia y evidentemente... si eso sucede de noche, por ejemplo, digamos, capitalizo mucho lo diurética que puede ser la cerveza, porque claro, es cuando voy al baño, cuando intento como apuntar o en la libreta o en el bloc de notas del iPhone, ¿no? Y de repente yo ya voy bastante de por sí en esa situación, pero digamos la cosa se dispara todavía más, ¿no? Intento como retener eso, aunque es verdad que
que confío bastante en la memoria, cosa que me ha traído problemas a menudo, pero confío en ella para jerarquizar, digamos, lo que verdaderamente es importante y se queda en mí y lo que me parece una idea maravillosa en ese momento y luego no sería precisamente tan fabulosa, ¿no? El libro arranca, como tú has dicho antes, a partir de el año 92, ¿no? Más o menos, que es cuando se celebran los Juegos Olímpicos de Barcelona, y en el libro se comenta algo que yo me había olvidado, que es lo de que el pebetero y la flecha que se tiró para la antorcha, que la flecha realmente pasó de largo. Entonces, lo pensaba mientras lo leía y digo, ¿no es genial que uno de los momentos históricos de nuestro país, delante de 3.500 millones de personas en televisión, sea realmente una mentira? O sea, sea realmente un truquito. Claro. No nos define bastante. Nos define absolutamente, porque es que pedimos a gritos que nos mientan. Lo que pasa es que pedimos que las mentiras estén mínimamente elaboradas, ¿no? Que es lo que a veces nos sucede, ¿no? Que parece que nos tomen por tontos. Y nosotros estamos dispuestos a creernos el truco, pero que por lo menos el mago o el prestidigitador lo haga bien, ¿no? Es lo mínimo, que nos respete mínimamente, porque mentir nos van a mentir, ¿no? La idea que está en la novela que dice el narrador, o Rico, no recuerdo ahora, de que nada es lo que parece, pero las cosas son como son, pues está presente en todo momento. Y en el caso de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, con la que yo quería empezar la novela, porque me parecía muy sintomático. El protagonista tiene ahí 8 años, está dispuesto a creerse todo y de hecho se cree todo, pero en cuanto a lo colectivo pasó exactamente lo mismo. Había una sociedad, sobre todo en Barcelona, absolutamente enamorada y seducida por la idea de estas Olimpiadas y de esta euforia, y etcétera, etcétera. Y por lo tanto yo digo que era un entusiasmo parecido al de los padres que aplauden en una función escolar de fin de curso, ¿no? Que lo aplauden pese a los fallos, pese a lo que pasa. Pero para mí el mérito que hay en ese periodo histórico en España, también en Barcelona, es precisamente el talento para mentir, para el juego de ilusiones que se dio, ¿no? Un ejemplo claro es el que dices, ¿no? La flecha no acierta en el pebetero. De hecho, es muy claro que, digamos, pasa de largo, hay imágenes y cae en un sitio solitario ajeno a los aplausos que han estallado en el estadio y en las casas de todos los españoles, cosa que me parece una idea bonita. Como metáfora es genial. Y luego, si te fijas en esa misma página, describo también en la ceremonia inaugural como, por ejemplo, que era algo que recordé de repente y que tuve que volver a YouTube a mirar la ceremonia para no equivocarme, y efectivamente no me traicionaba la memoria. Y era que cuando entró el Juan Carlos I, cuando entró el rey de España, ahora fuera de España, cuando entró él, en el estadio, en la megafonía del estadio, sonó el Segadors, que es el himno de Cataluña. De tal modo que con este ingenio, con este pequeño truco, ¿qué conseguías? O sea, es decir, que no abuchearan al rey, ni el nacionalismo catalán, ni siquiera los republicanos que pudiera haber en el estadio, pero al mismo tiempo que el nacionalismo español no abucheara el himno catalán, porque era en presencia del rey, ¿no? Y para mí, en ese momento, por una serie de cosas como eso, como la identidad, en lugar de buscar la identidad catalana o la española, hacerlo como la cultura del Mediterráneo, hubo una verdadera astucia política, si quieres, en presentar una ceremonia y por tanto unos Juegos Olímpicos como metáfora de la salida de este país de un determinado lugar, pues que fue verdaderamente talentosa de algún modo, ¿no? Y que convenció a muchísima gente más allá de los niños, ¿no? A mucha otra gente. Y en el inicio de la novela quería arrancar con esta inauguración, con eso, y luego cuando ya la tenía escrita leí, no sé si has leído la última novela de Jonathan Coe, El Estado de Inglaterra. No. Bueno, pues él en el Estado de Inglaterra intenta explicar cómo Gran Bretaña ha llegado al Brexit, y no es al principio, pero en un punto de la novela también lo hace a través de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, como metáfora de cómo ingeniárselas para hacer inclusivo, para que la gente se sintiera digamos, representada. Y entonces una escena muy bonita en la que todos esos personajes dispares de ideologías diferentes que ha presentado
están frente al televisor y compran de algún modo ese discurso, y luego la novela lo que hace es desmontar este consenso inicial, ¿no? Y ir separando a estos personajes hasta la votación, digamos, del Brexit, ¿no? Que me parece una maniobra que yo había intuido para la mía, en mi caso Barcelona y España, y que la hace muy bien con Gran Bretaña, ¿no? Sí, además, los Juegos Olímpicos es algo que en la literatura, digamos, de Barcelona, sobre todo, lo veo muy presente. Y aquí, digamos, el resto de España, a veces no somos conscientes de la magnitud que tuvo eso ahí, en Barcelona. Y te quería preguntar, para un poco tus recuerdos también de esos Juegos Olímpicos, ¿de qué te acuerdas? Porque tú tenías ya unos 12 años o por ahí, ¿no? Yo tenía 12 años en el 92, sí. Bueno, porque yo también lo recuerdo como mucho impacto a nivel mediático, porque coincidió también con la Expo de Sevilla, me acuerdo, como que hubo un antes y un después en España, la ¿no? Expo, un punto de inflexión, el aniversario de 1492, era como una especie de lo que llama Carlos Fuentes del 68, que dice fue un año constelación a nivel mundial, el 1968, pues el 92 a nivel, digamos, español fue un año constelación, pasaron muchísimas cosas. En algunas novelas de Barcelona aparece esto de las Olimpiadas porque en esa cosa rara que llaman la novela de Barcelona, siempre se trabaja un poco con este tipo por cómo es la ciudad, por cómo funciona, por cómo avanza, con este tipo de acontecimientos. Si te fijas, La ciudad de los prodigios es una novela que va de la primera exposición universal a la segunda exposición universal de Barcelona, ¿no? Porque digamos que la ciudad avanza un poco a estirones, avanza en base a grandes eventos, ¿no? El propio Mendoza lo dice en otra de sus novelas. En Barcelona el ayuntamiento actúa como llueve en la ciudad, pocas veces, pero a lo bestia, ¿no? Pues, precisamente, y por eso las Olimpiadas salen en algunas novelas o salen en la mía. Y es curioso porque yo no viví las Olimpiadas. Viví evidentemente toda la preparación con gente, digamos, más o menos cercana o conocida, niños que acabaron participando en la inauguración disfrazados de pájaros, que esto aparece en la novela, o otras cosas, y sobre todo viví ese pálpito y esa emoción previa al gran momento. Pero mis padres consideraron que digamos, la celebración de unas Olimpiadas en nuestra ciudad no era motivo para no irse, y además los entiendo perfectamente, como cada año a Galicia religiosamente el día que ellos tomaban las vacaciones, con lo cual mi recuerdo de las Olimpiadas en realidad es ir en el coche ya en Galicia y escuchar por la radio en las Olimpiadas y yo estar a 1100 kilómetros de donde estaba la acción. Cosa que es una constante y que yo creo que puede ser hasta beneficiosa, porque a veces escribes mejor sobre lo que no has podido vivir, ¿no? Que sobre lo que has vivido. Totalmente. Una pequeña pausa en el camino para prepararme con Miki Otero un nuevo Seagram's Tónica, y también para decirte que puedes consultar todas las notas, referencias y enlaces que van surgiendo en la conversación con Miki en las notas del podcast. Ahí podéis tener canciones, libros, vídeos y demás referencias que van saliendo, que no son pocas, con alguien como Miki, que va siempre salpicando de referencias de cultura pop todo lo que escribe y todo lo que dice. Y ahora vamos a dar paso al cuestionario Proust, que seguro que da mucho juego con Mr. Miki Otero. Hasta ahora. Si te parece, te quiero someter ahora al cuestionario Proust para ver cómo respondes a ciertas cuestiones vitales, ¿vale? Vale, de acuerdo. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Yo no sé si existe, porque siempre, para mí, siempre habrá como una especie de pliegue ahí en mi cabeza que me recordará
algo, que alguna heridilla abierta, alguna llamada por hacer a alguien que quiero y al que se la debo, etcétera. Pero, y sobre todo no será una idea de felicidad como de mármol, ¿no? Como que irá cambiando todo el rato. A día de hoy, una idea de felicidad para mí puede ser una imagen muy cursi, puede ser el momento, por ejemplo, una que recuerdo muy vivamente fue, yo tuve mi primer niño hace 3 años y bueno, yo no sabía hasta qué punto había asumido esto de ser padre, ni mucho menos. Pero recuerdo que una amiga mía, escritora, Laura Fernández, me dijo, habrá un momento en que muy buena. Muy buena, sí señor. Habrá un momento en el que sentirás el escalofrío. No te voy a decir cuándo, puede suceder en cualquier momento. En mi caso llegó en el peor sitio para un hipocondríaco, que es en el CAP, en el Centro de Atención Primaria, cuando fuimos a hacerle la primera vacuna y yo estaba muy despistado por el tal, empujando el carrito y de repente escuché el nombre con apellidos de mi hijo. Y entonces vino ese escalofrío del que me había hablado Laura y eso era un momento de felicidad. Fue un momento de felicidad para mí, ¿no? Y en cualquier caso, pequeños destellos de felicidad los tengo a menudo cuando, por ejemplo, descubro una canción que me hace sentarme. Porque esto me pasa. Todavía ahora eso lo conservo de cuando era adolescente, que hay cosas que me emocionan de una manera muy violenta de repente, ¿no? Y me puede pasar leyendo, pero de una manera casi más física me puede pasar descubriendo una canción. Yo puedo ir por la calle escuchando una canción y de repente tener que sentarme un momento porque aquello me ha emocionado muchísimo. Y eso me parece como pequeñas cosas que nos concede la vida, digamos, y que hay que disfrutar de algún modo, ¿no? Una última canción que te haya emocionado y te haya hecho casi sentarte de la impresión. Sí, diría 2. Una fue hace 3 meses cuando nació mi segunda hija. Me la envió un amigo y es una canción de Loudon Wainwright, del hijo de Rufus Wainwright, que era un famoso cantante de folk. Y entonces tiene una canción titulada The Picture, que es como la descripción de una fotografía. Y entonces es una fotografía en la que aparecían él con unos 6 años o 7 años y su hermana pequeña con unos 5 años o 4 años. Y entonces Loudon, desde su vejez, 50 años después, nos explica esa fotografía. Nos lo explica, pero le está hablando a su hermana, ¿no? Estábamos sentados en esa mesa. Yo estaba dibujando y era normal que tú me miraras a mí porque yo era un poco más mayor que tú. Y bueno, para eso sirve un hermano, ¿no? Para sermonear a su hermana, para hacerle de jefe. Pero también para que su hermana lo mire a él y lo mire y piense que es mucho mejor de lo que verdaderamente es. Bueno, esa canción de repente con esa pequeña historia a través de esta fotografía me emocionó muchísimo cuando salí a fumar, digamos, en el hospital esos días y la escuché como 50 veces en bucle. Cada vez que salía me la ponía. Y la otra más reciente es una canción que no doy la explicación, sino ya me extiendo mucho. Una canción que es Disney y Resaca Padre de un grupo que se llama Nueva Vulcano. Que va precisamente de que de repente esa casa donde parecía que las películas de Disney nunca serían importantes entran y le dan sentido, digamos, hay una frase muy bonita que dice: haz de este follón un hogar. Se lo dice a Walt Disney, que me pareció muy bonita y le iba escuchando en el tren cuando iba camino a dar clase en la Autónoma y vamos, casi me desplomo ahí. Qué bueno. De hecho, Loudon Wainwright también tiene una canción que me gusta mucho, se llama Daughter, directamente hija, sí, que es también muy bonita, muy bonita. Sobre lo que es para él ser padre. Sí que lo es. Seguimos con ¿cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo, evidentemente, es evidentemente, pero en mi caso desde muy pequeño es la muerte. Yo fui una especie de viejo prematuro, temeroso de la muerte a los 5 o 6 años. Iba como a encordiar a mi hermana a su habitación diciendo: es que tengo mucho miedo, Susana. ¿Pero de qué?
Bueno, de morirme, va pasando el tiempo, tal. Esto, 7 años, ¿eh? Va pasando el tiempo, tal. Quizá veía, en la caída de los dientes de leche, igual veía algún signo de decrepitud física que me llevaba a pensar en eso, ¿no? Y poco a poco fui descubriendo una cosa que es como que digamos que hay un consuelo para morirse, que es muy egoísta, y es pensar que no serás el único. Es decir, bueno, voy a morirme, pero no, sí, al menos no seré el único, ¿no? Nos va a pasar a todos, ¿no? Y entonces la imagen de morirme triste es probablemente la peor, la que vuelve a mí constantemente. Y hay una frase que aparece en Simón, una anécdota que aparece en Simón, de un pianista que se llama Fats Waller. Es un pianista negro alucinante, muy eufórico, etcétera, etcétera. Es una anécdota real, es decir, él hacía unos solos de piano increíbles, donde sonreía, pegaba gritos y aporreaba las teclas pues con la mayor de las intensidades, y en el momento más eufórico de su solo se giraba, miraba al público y les gritaba: disparadme ahora, disparadme mientras soy feliz, ¿no? Y es como la idea esta de, al menos, si te tiene que llegar, que te llegue de improviso y en un momento en paz o feliz, digamos, con lo que te está pasando. Y como escritor, ¿cuál es tu mayor miedo? Bueno, yo creo que todos tenemos de algún modo, si escribes, como esta especie de síndrome del impostor, ¿no? Bueno, lo que escribes se va poniendo en libros, aparece en las librerías, pero eso no quiere decir nada necesariamente, ¿no? Cuesta mucho decir yo soy escritor, y de hecho yo creo que pese a mis obras tempranas sobre Sabanito, me costó como mucho verbalizarlo. ¿A qué te dedicas? Bueno, como mucho utilizo el verbo, ¿no? Escribo, por ejemplo, o estoy escribiendo. Sí. Y es algo que es como el honor, ¿no? Que el honor en las novelas del 18 y del 19 no es algo que pueda decir el personaje, sino que lo tiene que decir el resto, ¿no? No te lo arrogas tú, sino que te lo lanza sobre ti la gente. Es una persona de honor. Y lo de escribir es lo mismo, ¿no? Y entonces hay el miedo de ser un impostor, y hay el consuelo de la gente que te lee y que te dice que vale la pena que seas escritor o que escribas, al menos, ¿no? Un rasgo que no te guste de ti mismo. Hay muchísimos, muchos rasgos de mí que son... Tienes toda la pinta de tener una lista larga de cosas que no te gustan de ti. Sí, soy muy autoanalítico. Me parece bien. O sea, si fuera... En mi caso, en un juicio sobre mí, si fuera juez y parte, sería condenado. O sea, aunque fuera juez y parte. Pero hay como taras de mí, más si quieres anecdóticas o no tan importantes, pero que digamos que han generado en mi vida incontables momentos de ridículo. Y una sí que la apliqué sobre el personaje de Rayo, sobre Fidel Centella, que era, bueno, que vivía permanentemente desorientado, que tenía un sentido de la orientación nulo. Y esto a veces parece, si no me conoces, que lo caricaturice o algo así, y no es verdad. Aún ahora, a mi edad, o sea, yo me pierdo muy cerca de casa. Es decir, es como que hay algo en mi cabeza que da un giro extraño y no sé dónde... No sé identificar bien las calles, me tengo que agarrar a elementos visuales. Esa farmacia es cerca de casa. Tengo un sentido de la orientación nulo que me ha llevado a situaciones, a ridículos adolescentes, evidentemente. Pues cuando tenía una cita, yo te voy a llevar a un sitio, vamos a acabar abrazados a una farola, muertos de frío, porque no vamos a encontrar ese sitio. Y en la edad adulta, pues también me sigue dando problemillas. Siempre que, bueno, que algo que tengo que agradecer, que es, bueno, si la historia a veces se analiza como antes de Cristo y después de Cristo, o la nuestra al menos, en mi caso es antes de Google Maps y después de Google Maps. Es decir, ha dado un cambio en mi vida absoluto la posibilidad de convertirme en esa bola azul que se mueve. La desorientación me ha traído, bueno, muchas situaciones ridículas, pero verdaderamente una de mis taras grandes es que viene, yo creo, de mi herencia, pese a haber nacido en Cataluña, de mi herencia gallega, de ni sí ni no, etcétera. Es la imposibilidad a veces
de decir que no, o la forma un poco de postergar los problemas, de no afrontarlos de una manera directa en cuanto surgen, que es algo, digamos, un rasgo yo creo bastante gallego, como se ha demostrado a veces incluso en dirigentes políticos célebres españoles que eran gallegos, ¿no? Esta idea de los problemas ya igual se resuelven si no los toco, si no los asumo, si no los verbalizo, no necesariamente pasarán. Y esto es un rasgo lamentable como ser humano que yo tengo súper desarrollado y que me ha traído problemas más de una vez, incluso en las cosas más fundamentales. Yo me acuerdo que la primera vez que me fui de casa de mis padres, tenía el piso alquilado con unos amigos, lo pagaba desde el mes anterior porque yo trabajaba poniendo discos en una discoteca, lo pagaba desde el mes anterior y fueron pasando las semanas, los meses. Y al final se lo dije el día que me iba. Es decir, o sea, no les comenté me voy a ir de casa, sino que esa misma mañana de repente aparecí con una maleta y les dije, bueno, me voy. ¿Te vas a dónde de viaje? O sea, ¿te vas de excursión? No, me voy de casa. Porque no había logrado encontrar el momento de eso que me parecía realmente que... Y además siempre pienso, no, es que les romperá el corazón a ellos. Es mentira. O sea, lo que pasa es que te lo rompe a ti, de quemar esta etapa y irte de casa. Y entonces no avisé y lo dije en el último momento. Y esa escena es muy, yo creo, muy ilustrativa de lo mal que afronto yo a veces determinados conflictos o problemas. Desapareciste sin decir nada como Rito, sí, ¿no? el otro día, un poco así. Lo que pasa es que seguí dando noticias y visitándolos cada domingo y llevándome tuppers de comida deliciosa de mi madre, también tengo que decirlo. Pero el otro día veía la serie que se ha estrenado de Patria y claro, cuando el hijo de Vittori se llama, creo. No, es de la otra mujer, el que anda metido ya en entornos aversales. De repente llega a casa, pilla una maleta y se pira, sin decir nada, sin dar ninguna explicación. Y dije, mira, tío, ese soy yo, pero sin pertenecer a una banda armada, sino simplemente por mis miedos. No he visto aún Patria, pero ¿qué impresiones tienes de la serie? Pues yo tengo que decir, me parece como una cosa de postureo, que no he leído la novela y parece casi que lo digas como por algún tipo de agenda oculta y no es así, simplemente, se me pasó en el momento, andaría leyendo otras cosas y no la he leído. Pero la serie me parece que está bien escrita. Creo que es una serie una serie y una historia en general que diría, es bastante diferente si tú has crecido en el País Vasco, que si tienes una mirada de fuera, casi de turista, ¿no? Es como me explica, pues a través del enconamiento familiar de dos familias, una serie de cosas. Y yo creo que si vives en el País Vasco es evidente que le vas a ver muchos más fallos porque lo has vivido tú, ¿no? Y que si lo vives, si lo lees o ves la serie desde fuera, es probable que muchos de esos matices se te pasen. Pero bueno, la serie he visto solo un par de capítulos y me parece que está bien escrita, que está bien, sí. Un rasgo que no te guste de los demás. También hay también hay bastantes, ¿no? Pero quizá una de las alarmas que me saltan es cuando alguien encabeza sus frases demasiado a menudo con fórmulas o sintagmas como yo esto lo arreglaba con o lo que me pasa a mí es que soy, y aquí pone una cualidad, muy bueno, muy guapo, muy estupendo, ¿no? En definitiva, gente que no es demasiado autocrítica y que se ve mejor de lo que es. Ese desfase entre la autopercepción y cómo lo ves tú, que realmente no es así, me irrita bastante. Sí. Y sobre todo esta gente como muy resolutiva, ¿no? Muy resolutiva, que yo esto lo arreglaba fácil, ¿no? Seguramente no lo arreglabas fácil si la cosa no tiene arreglo, ¿no? Sí. Y esto tiene que ver con una cosa como con la idea de la gente que va de frente, que dice siempre la verdad, etcétera. Sí. Una cosa que me irrita mucho. La gente que te dice, yo es que no tengo filtro. Yo ahí empiezo a echar hacia atrás, como los cangrejos. Sí, yo totalmente. O sea, es decir, hay que tener filtro, por favor. La civilización consiste en tener muchos filtros. O sea, es decir, muchísimos filtros. Hay que tener muchos filtros. Si todo el mundo fuera como la gente que no tiene filtros,
estaríamos, bueno, es que bajaríamos a comprar el pan y volveríamos con el brazo en cabestrillo, estaríamos continuamente peleándonos, llegando a la violencia e insultándonos, ¿no? Que por cierto hay una frase de Ferlosio que me gusta mucho del insulto, que dice: el insulto es la forma más primigenia de diplomacia, porque el insulto impide de algún modo que pases a las manos, por lo menos te estás insultando, pero es una... Pero la gente está como... que a mí siempre me viene, cuando veo a algún cantamañanas que dice esto de la gente que va de cara, y dice... Siempre me viene la imagen, lo empiezo a percibir de una forma muy clara y muy nítida, como un concursante de Gran Hermano que quiere ganar el concurso, ¿no? Y que empieza a decir: yo es que soy muy bueno, es que la gente de verdad va de cara, no se puede cuchichear por detrás, etcétera. No, claro, pero por supuesto que hay que tener mentiras piadosas, por supuesto que no hay que siempre decir la verdad a la persona que tiene delante. Por supuesto que en gran parte ser empático y convivir consiste precisamente en no decirle a una persona lo que piensas de ella en todo momento. Una persona viva a la que admires. Muchísimas realmente, ¿no? O sea, empiezo por las más cercanas. Admiro mucho a los que me aguantan. O sea, a mí tengo una gran admiración, empezando por mi mujer, mi familia, etcétera, etcétera. Y los admiro de verdad, porque al final, por mucho que tú tengas tus mitomanías o tus ídolos, al final por mero contacto de quien más aprendes y como más te pules, digamos, es con ellos. Entonces yo, por ejemplo, yo admiro de una forma genuina a mis padres. Lo hago de verdad. Y lo hago a veces como que, incluso en anteriores novelas he intentado explicarme el porqué de esa admiración. Y he intentado explicar, pues bueno, su viaje, ¿no? De una familia que vivía en la aldea gallega sin un bueno, digamos, en un ambiente muy humilde, que lograron, pues por algún tipo de beca, pasar la reválida para poder dar clases, que emigraron a Barcelona literalmente sin nada en el maletero, y que se han construido una vida aquí y han generado una especie de hijo que se las da de novelista, ¿no? A mí eso me genera muchísima admiración. No saldada, ni siquiera. ¿No? Y para que luego ese hijo novelista ni siquiera avise cuando se va de casa, ¿eh? Claro, encima para pagárselo no avisándoles de que se irá de un momento a otro, ¿no? No, pero esa admiración, digamos, a los padres sí que es muy genuina, ¿no? Y tiene que ver también con el tema de la lectura o de la cultura como algo aspiracional, digamos, que ellos como querían que yo leyera, ¿no? Es como lo que ya llamo los ambientes círculo de lectores, ¿no? Que son estos ambientes, digamos, no de extracción lumpen para nada, ¿eh? Yo no. Mis padres consiguieron trabajo, mi padre lo consiguió con una llamada de teléfono durante el viaje de Galicia a Barcelona en un coche destartalado, que es algo que explico en Rayos. Ningún problema, pero sí que son los que vieron ese capital simbólico que podría tener la literatura o la cultura en general para sus hijos, y son los que compraron muy pronto, por ejemplo, la suscripción al Círculo de Lectores para que pudiéramos... De hecho, en tus agradecimientos al final del libro, les das las gracias a tus padres por apuntarte al Círculo de Lectores y también por entenderte cuando ni tú mismo lo hacías. Claro, es que al final era poder elegir un libro, ¿no? Que te llegaba un catálogo, a veces no saber muy bien qué elegir, pero acabar afinando tu gusto, o llevarte de bermuda a otra de las cosas que aparece en la novela, que es el mercado de libros de segunda mano de San Antoni, que es un mercado de libros, si tenéis ocasión de, quien no sea de Barcelona, de venir, pues yo os lo recomiendo, que es cada domingo. Y es el mayor mercado de libros de ocasión de Europa. Es un mercado de libros de segunda mano muy, muy grande. Y al que yo fui desde muy pequeño. Primero porque me llevaban, vamos. Primero, y porque vivía al lado, primero a cambiar cromos de fútbol, de Panini, lo que me hacía de todas las colecciones, de futbolistas, intentando ahí como descubrir por qué valía lo mismo un cromo de Amunique que uno de Laudrup, pese a que los jugadores eran distintos, y descubriendo poco a poco que lo mismo pasaba con alguno de los libros que vendían ahí, ¿no? Que al final valían lo mismo, valían a lo mejor 4 euros, 5 euros, pero que no tenían el
que tenían el mismo precio pero no tenían el mismo valor, vamos, para mí, ¿no? Ir como descubriendo tus gustos por ensayo-error dentro de esa especie de jungla gigante de libros de segunda mano donde yo iba cada domingo, ¿no? Y eso en parte también se lo debo, porque evidentemente los primeros que me llevaban a cambiar esos cromos de los álbumes Panini eran ellos. ¿Cuál es tu mayor extravagancia? Y déjame que te diga que también tienes pinta de tener no pocas. No soy una persona aparentemente extravagante, o sea, es decir, no alardeo de ello, intento contenerlo bastante. Pero si te acuerdas en Simón, por ejemplo, Simón bebe, cuando es un niño, bebe leche en copas de vino siempre. ¿Te das cuenta? ¿Te acuerdas? Pues a mí me pasan cosas parecidas todo el rato. Es decir, también a veces lo he hecho durante mucho tiempo. Si me sirven una cerveza, por ejemplo, en un vaso de tubo, lo paso fatal. Porque intento de mil maneras que digamos que la siguiente que llegue sea una copa para pasar esa cerveza a la copa y tomármela en copa. Tengo un montón de manías de esa. Llevo muy habitualmente calcetines de color rojo, por ejemplo, porque siendo, sí, muy british, y te diré por qué. Siendo muy pequeño, vi una entrevista que yo no sé si era de Julio Otero o quién era, no recuerdo ahora, pero quién se la hacía, pero una entrevista a Xavier Cugat, que me parece uno de los grandes personajes, digamos, de cultura popular, digamos, que hemos dado, ¿no? Un tío que ha complejado, que empieza como violinista de conservatorio en La Habana, que es calvo casi a los 14 años y de repente aparece en Hollywood, se pone ese bisoñé y hace fortuna y de repente acaba siendo un director de orquesta que aparece en las películas de Hollywood, etc. Bueno, toda esa fantasía, evidentemente, que él explicaba, que acaba alojado en el Ritz de Barcelona, como los personajes de Wes Anderson o de los libros de hoteles de Joseph Roth, con un montón de deudas, sin pagar la cuenta del hotel, que pagaba, dicen, a través de las caricaturas que hacía, cosa que he comprobado yo yendo a restaurantes donde de repente ves caricaturas de Xavier Cugat y dices, mira, pago con esto. Bueno, la cuestión, estaba viendo esta entrevista larga a Xavier Cugat, y el tipo explicó que hizo una apuesta en un momento de su vida y se apostó que si la perdía llevaría siempre calcetines rojos. Y yo en ese momento era muy pequeño, no sé, tendría 8 años o así, se me quedó grabadísimo. Y pensé, bueno, yo a Hollywood no sé, pero cuando sea mayor llevaré calcetines rojos. Y si te fijas, y a veces en las fotos que aparecen en prensa, se nota, o sea, los llevo muy, muy a menudo. Pero bueno, tengo 1000, ¿eh? O sea, es decir, yo si tengo que cenar o, por ejemplo, comer algo y tengo que esperar a que ese programa o esa película que va a empezar empiece para empezar a comer, no puedo hacerlo justo antes ni en los anuncios. Tengo 1000 pequeñas manías extrañas, ¿no? Lo de beber leche en copa de vino, de hecho, me recordaba al libro 12, sí, de Nick McDonnell, un libro de anagrama en el que el protagonista, White Mike, es un chico así como muy peculiar que pasa droga a sus compañeros de instituto, pero que a la vez él es como muy interesante. Y este chico bebe zumo, me acuerdo de la novela, siempre bebía zumo de arándanos en una copa de champán. Porque ni fumaba, ni bebía, ni nada. Él pasaba droga, pero no hacía nada de eso. Pues es curioso porque esa novela la he leído y me gusta mucho, pero no recordaba esa anécdota. Mira, al final ha acabado algo parecido. Sí. Un mentor, alguien que te ayudara en algún momento dado de tu carrera, que te sirviera de inspiración, que te diera un buen consejo, o que simplemente te abriera camino. Bueno, pues yo he tenido muchas figuras así de gente que yo respetaba mucho y que admiraba y que me ha influido, y de hecho tú que has leído varias de mis novelas o mis novelas, si te fijas siempre aparece esa figura. En el Nilo musical era un tal Inocente, que era un ex músico buscavidas que se había ganado la vida, ¿no? Y él era mayor, era un abuelo, y cuando Tristán, el protagonista, tiene 20 años a lo mejor. En Rayos lo mismo, en Simón lo mismo. Siempre hay la figura esta de una persona un poco más mayor que ejerce como de tutor de algún modo, ¿no? Es una figura que a mí me apasiona, que tengo muy en cuenta en mi vida, y que, digamos, es un rol que en mi caso, en mi vida,
se han manifestado en diferentes personas a las que he admirado mucho y a las que he hecho mucho caso, además. Yo creo que esta cosa insolente, juvenil, a veces necesaria y muy rock and roll de no hago caso a nadie, en mi caso jamás ha sido así. Siempre he tendido a leer a gente más mayor, a escuchar las historias de gente más mayor, etcétera, etcétera. Y hay una figura evidente que ha tenido una gran influencia en mí, que es Francisco Casabella, que evidentemente me ha influido como persona y también como escritor desde que entablé relación, que tampoco fue tan pronto, tampoco fue en mi infancia, fue cuando yo ya empecé a leer y a escribir de verdad a los 19, 20 años. ¿Un libro que regales muy a menudo? Un libro que regalo a menudo, si es un lector o bien adolescente o bien una persona que no lee mucho, que es como la típica situación, ¿no? Que te viene alguien y te dice, oye, tú que lees mucho, yo no me concentro, pero me gustaría leerme una novela y tal. Una que suelo recomendar o incluso regalar es Rebeldes, de Susan Hinton. Es una novela aparentemente juvenil, pero yo creo que es perfecta en sus dimensiones. Es una novela absolutamente llena de emoción, de economía narrativa, pero de inteligencia. Y fue muy importante para mí cuando yo era adolescente y por tanto la regalo tanto a adolescentes como a gente que no lea demasiado. Y si es lo contrario, si es alguien que sí que es lector habitual y que lee mucho y tal, pues bueno, una de mis novelas favoritas es Las ilusiones perdidas de Balzac o El rojo y el negro de Stendhal. Esas dos novelas también las regalo si es que es alguien, digamos, que ya lee más. Y enlazado con la figura del tutor que me preguntabas antes, a ese primer grupo que he dibujado de gente, pues adolescentes o de gente que no lee mucho, también recomiendo y regalo bastante El secreto de las fiestas de Casabella. Me acuerdo de Rebeldes con, ¿cómo se llamaba? Soda Pop, ¿no? El protagonista o algo así, Soda, y que leía Lo que el viento se llevó, me acuerdo. Se estaba leyendo en aquella casa y todo esto, me acuerdo. Bueno, claro, que es un poco lo que comentábamos antes de leer los libros de segunda mano de San Antonio, ¿no? Estaba leyendo como un libro que está por todos los sitios. Yo tengo ahora, es que estamos hablando y tengo ahora como en mente y delante una página que arranqué a una de las ediciones de Rebeldes, que tiene como destacada, así como dibujada a mano con una letra muy bonita, una de las frases más conocidas, que es la de Stay Gold Pony Boy, ¿no? Stay Gold Pony Boy, Stay Gold, que es como permanece dorado, que esto viene de un poema muy bonito que dice precisamente, que habla precisamente de ese primer dorado que tienen las hojas cuando nacen antes de pasar al verde, ¿no? Entonces un personaje le dice al otro que permanezca dorado, ¿no? Que no olvide ese oro, que es en parte una forma de decir que no olvide pues esa inocencia, esa curiosidad, etcétera, adolescente. Sí, eso también sale un poco en el libro musical, ¿no? En esas cartas que le mandaba al final Inocente, ¿no? A Tristán con lo de sigue la música eléctrica de las focas y todo eso y aprende a nadar, ¿no? Era un poco así. Totalmente, sí, por ejemplo, ese mensaje de Inocente, que ahora en Simón está como, ese tipo de mensaje está como en la voz de otro personaje, de Rico, ¿no? El adulto que te recomienda no dejar de ser un poco lo que eres, ¿no? Es decir, hay quien piensa que el niño o el adolescente es un proyecto de adulto y luego estamos los que pensamos que el adulto es lo que queda del niño o del adolescente, ¿no? Y hay un libro, por ejemplo, que a mí me gusta mucho de Santiago Alba Rico, que es Leer con hijos, que analiza un poco todo esto, ¿no? Lo que deberíamos de aprender, digamos, de la mirada curiosa y desprejuiciada de un niño o de un adolescente, ¿no? Y dice, ¿para qué sirven los niños? Se pregunta. ¿Para qué sirven los niños? Y la respuesta es, los niños sirven para cuidarlos, para volvernos cuidadosos, es decir, para mejorar como adultos, ¿no? Y de algún modo en mis novelas siempre está este personaje adulto que
que no ha olvidado. Digamos que él también pasó por esa época y que igual tiene un poco de dolor por las cosas que se ha dejado por el camino, ¿no? Por la inocencia o la pureza o la curiosidad que la vida le ha ido quitando, ¿no? Una canción para escribir, una canción con la que te guste poner de fondo y te inspira y te ayuda y te acompaña. Además, me acuerdo también perfectamente en Hilo Musical, al final salía una foto, ¿no? De una cinta que te hacías para escribir con las lentas y las rápidas, ¿no? Sí, ya no me acordaba de que llegué a escanear la cinta y que efectivamente aparece allí. La idea de las lentas y las rápidas me sigue pareciendo una idea bonita. No sé, hay muchas canciones que me inspiran y también elijo como el tipo de música en función de la parte de la novela que esté escribiendo. Si necesito arrojo, tirar para adelante, un tono eufórico, pues a lo mejor escucho Garage de los 60 o algo así muy eléctrico que me dé mucha energía. Si escribo algo más intimista, pues puede sonar... Un piano así como muy de escena de película. No, el piano para lo intimista no, pero también escribo mucho con sonatas de Mozart y cosas así, pero suele ser para estas partes de la novela que tienes que estar frío y distante, que son estas partes de la novela que la novela necesita, que son anticlímax, pero que tienes que pasar por ellas para llegar a otro sitio, ¿no? Pues ahí a veces sí que me pongo pues eso, sonatas de Mozart y cosas así como más de sala de dentista, aunque me gusten mucho también. Y luego tengo una serie de canciones para momentos así muy intimistas, pues que siempre me funcionan. Y una a veces para cuando decaigo, que me ayuda mucho a escribir, a tirar adelante y tal, es una canción que se titula Walls Tumbling Down, de un grupo que se llama The Style Council, que es como el segundo grupo que tuvo Paul Weller, que es un artista al que admiro muchísimo, ¿no? ¿Dónde te gustaría vivir y no cuenta Barcelona o tu ciudad? Y más ahora, como en estos momentos que digamos que la ciudad tiene los problemas de la ciudad, pero no te ofrece muchas de las virtudes de la ciudad, de todo lo que podías hacer con una ciudad, pues por el semiconfinamiento, etcétera. Pienso todo el rato en verme como fuera de Barcelona, ¿no? En vivir en otros lugares, ¿no? Y bueno, uno claro sería en Galicia, en mis aldeas gallegas de varios miembros de mi familia, y otra es en las ciudades, de algún modo que te han marcado y que te gustan mucho, ¿no? Soy consciente absolutamente de todos los problemas que eso entrañaría, incluso de mis contradicciones si fuera con dinero europeo y de repente vivir allí, ¿no? Pero una ciudad a la que he ido y que realmente me gusta mucho en muchos sentidos es La Habana. Insisto, soy consciente de todas las contradicciones que entrañaría que yo de repente me pusiera a vivir ahí, ¿no? Pero es una ciudad que recuerdo constantemente, que además fue el Pablo del que hablábamos antes, me explicó muchas cosas porque él fue cuando aún quedábamos de tanto en tanto, y yo recuerdo recuerdo entrar en la Plaza de las Armas y que empezaran a salir trompetas de diferentes ventanas de los edificios que rodeaban la plaza, y empezar a mirar el mercadillo, empezar a ver ediciones de libros que eran siempre los mismos autores, por cierto, claro, pero bueno, y portadas de disco y carteles de estos casi artesanos de cine, y escuchar, insisto, como esas trompetas, y saber, porque yo estaba leyendo esta biografía tremenda sobre Cuba que editó Debate, y en ese momento tener un escalofrío enorme y un momento, digamos, de bueno, esto es lo más parecido al paraíso. Yo entiendo que si yo viviera ahí me enervarían muchas cosas, me pondría triste por muchas otras, pero sí que lo tengo como un pelín mitificado. Y luego en ciudades europeas, si vaciaran Roma de turistas, Roma podría ser otra opción. Pues más o menos Budapest, más o menos así está ahora Roma. Así está ahora, sí. Bueno, habrá que ir.
Budapest es una ciudad que me gusta mucho. En fin, yo en el tema europeo también hice interraíles a una edad que no toca. Normalmente el interraíl lo toca a los 18 años, ¿no? Pues yo ya con 30 y algo hice interraíles Bueno, hice uno de toda Europa ahí de la forma más pedante, o sea, con mi pulsera del Interrail en una mano y mi ejemplar del Mundo de Ayer de Zweig en la otra, como para atrapar esta cosa y las novelas de Joseph Roth, que me encantan, del Imperio Austrohúngaro, etc. Y iba como por toda Europa con estas dos, con el brazalete y con los libros, y había momentos casi cómicos, porque en realidad, ¿qué eres? Nadie se considera turista, ¿no? Pues no, yo no soy turista, yo viajo. Bueno, no, eres un turista, hijo mío, y más si haces un Interrail. Y entonces a mí claro, yo iba con esos ideales y de repente aparecía el tren te dejaba en algunas de las plazas, digamos, de estas ciudades, y a menudo estaba andando y no recordaba ni en qué ciudad era, porque se parecían muchas de esas plazas o de esas avenidas principales, lo cual era una cosa bastante triste de repente, pero bueno, yo lo disfruté igualmente. Me pasó un poco como una anécdota muy breve de Sartre, que me gusta mucho y que influyó, digamos, en Simón, además, que es que el tipo, cuando era un niño, consultaba siempre en una enciclopedia Larousse, ilustrada, y allí veía flores y plantas y le parecían preciosas, le parecía lo más magnífico del universo, esas plantas, esas flores a las que él ponía nombre, etcétera, etcétera. Y entonces un día sus padres lo llevaron por fin a los jardines Luxemburgo para que las viera en persona, y el tío se indignó, en plan, ¿qué es esta mierda? O sea, cuando vio las flores finalmente en la realidad, ¿no? Las rosas le parecían menos bonitas y todas las flores también, porque de algún modo las había mitificado a través de los libros. Y con los viajes, con la vida, con todo, eso sucede también. Le pasa a Simón y me pasa a mí, y sospecho que a ti también, Javier. Un héroe preciado para ti de ficción, de libros o canciones o incluso películas. Un héroe de ficción, uno de ellos, es que podría decir mucho, entonces me voy a uno, digamos, que me acompaña desde que era un niño, y es Lupin, el caballero ladrón. Evidentemente, primero por los dibujos animados que daban en Telecinco. A mí eso del Lupin, el ladrón más elegante que se puede imaginar, ¿no? Que el protagonista de repente fuera un ladrón y no el que persigue al ladrón, y que ese protagonista llevara de repente esas americanas y esas corbatas estrechas y esas patillas, etcétera, etcétera. De repente era como que absoluta maravilla este personaje, ¿no? Y entonces, y la canción, todo me parecía increíble. Y entonces luego, claro, cuando ya era más mayor, vi en el mercado de San Antonio de repente Arsène Lupin, no Lupin de Certes, que es la serie, sino los relatos de Maurice Leblanc, ¿no? Sí. Un escritor folletinesco francés, que claro, son igual o todavía mejores. Esta idea de que Lupin va a una mansión de una gente muy acomodada, muy clasista, etcétera, etcétera, entra en la mansión y deja una nota. En vez de robar todo, deja una nota donde dice: ha pasado por aquí Arsène Lupin, volveré cuando sus muebles sean verdaderamente auténticos, y se va sin robar nada. No sé, me parece como increíble. Ya te digo, desde la época de los dibujos animados hasta cuando leí por primera vez los libros, hasta ahora, es un personaje que siempre me ha fascinado y me ha acompañado. ¿De qué es de lo que más te arrepientes? Y si eres una persona que se suele arrepentir de lo que ha hecho. Sí. Bueno, la pregunta de si soy de esos, la respuesta es sí. O sea, quiero decir que no entiendo cómo hay gente que pueda vivir, digamos, tranquila o sin una preocupación de algo que hizo o dijo o dejó de hacer, ¿no? Entonces son como flashes, lo exagero cómicamente, pero son como flashes de estrés postraumático de una guerra, cuando te dicen, bueno, el típico soldado que 10 años después de repente le viene un flash, ¿no? Pues a un nivel mucho más benigno, evidentemente. Es un poco así, puedes estar tan tranquilo y de repente, hostia,
¿pero qué le dije a esa persona eso? ¿Por qué despaché a esa otra persona, digamos, por teléfono, sin tal? ¿Por qué fui tan injusto en esta situación con esta otra persona? Y es algo que me pasa continuamente, ¿no? Que de repente te asaltan esas imágenes y te dejan... Que igual son cosas que pasaron hace 5 años, 10 años, y que te dejan intranquilo durante un buen rato, ¿no? En términos generales, o sea, como menos personales y más explicables, sí que siempre te queda... Bueno, a mí siempre me queda como la cosa de... Por ejemplo, haber vivido en otros sitios durante más tiempo, una cosa que ahora se ha complicado, digamos, por la familia y tal, y que siempre me arrepiento. Sí que viví en Lisboa 1 año, pero me hubiera gustado quizá vivir, no solo viajar, que sí que he viajado bastante, sino vivir más en otro tipo de ciudades o de culturas. Y como Simón, que tiene muchos lemas y se los repite habitualmente, me preguntaba si tú también tienes un lema en tu vida y también para escribir. O sea, si tienes alguna frase, algo que te sueles repetir como una especie de mantra para trabajar o para tu día a día. Para escribir, por ejemplo, y demás. Bueno, o sea, hay como esa cosa de mensajes que te dicen desde niño y que de repente son refranes, o sea, frases hechas que están gastadísimas, como monedas que han pasado por determinadas manos, pero que te vienen todo el rato. Y entonces si estoy escribiendo ahí, siempre te ataca por ahí la frase vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Siempre. Pero en lemas más personales te diría uno de una novela y uno de una canción. El de la novela sería Nascaramouche, y no por casualidad encabeza Simón, que tenía el don de la risa y la intuición de que el mundo estaba loco, que me parece como que es como yo veo muchísimas cosas. Y en canción algo probablemente muy cursi, de bolero, que es Amar y Vivir, que es una canción además preciosa de la que se han hecho mil versiones, ¿no? Pero que esa cosa tan sencilla de un estribillo que te dice se vive solamente una vez, hay que aprender a amar y a vivir, me parece muy bonito. Pues oye, me ha parecido un cuestionario Proust que has sacado con nota, con matrícula, y, ¿sí? Y ha sido un placer enorme tenerte en el hotel, Miki. Me ha encantado charlar contigo, me lo he pasado fenomenal, casi tan bien como leyendo tu Simón que acaba de salir, y muchas ganas de que eche a rodar ya y de verlo en las librerías y de ver cómo la gente lo va teniendo por la calle. A mí siempre me alegra cuando veo algún libro de algún escritor, algún amigo en el metro y veo que va circulando y que va teniendo su vida, así que espero encontrarme con Simón dentro de poco por todas las calles de Madrid y de Barcelona y demás, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Javier. A ver si puedo escuchar a mí mismo, porque insisto que escucho el podcast muy a menudo. Conmigo hablando me resultará un poco más difícil, pero en todo caso en cualquier caso he estado súper a gusto y muy contento de hablar contigo. Un placer, Miki. Un placer.